Entonces damos inicio a nuestra presentación, es sobre el síndrome alcohólico fetal. Buenas tardes compañeros y profesora. Los que exponemos es Lisbeth Jerez, Jonathan Drubotke, Camila Ojeda y Diana Campos, quien les habla. El objetivo de nuestra presentación es reconocer conceptos y características del síndrome de alcohólico fetal para vincularlos con el aprendizaje. El síndrome de alcohólico fetal es conocido desde 1973 en países desarrollados como Estados Unidos, Canadá y países europeos. El síndrome de alcohólico fetal o SAF es la principal razón de retraso mental que no tiene causa genética. En países desarrollados, el SAF va entre 4 a 12 casos por cada 1000 nacimientos. En Sudáfrica, esta cantidad aumenta alarmantemente, yendo de 55 a 113 casos cada 1000 nacimientos. O sea, la cifra crece abismantemente. En América es el continente con mayor consumo de alcohol de todo el mundo, y en los últimos años ha habido un aumento del 8,4% en consumo de alcohol en mujeres. El alcohol es la principal droga de consumo en nuestro país, Chile, y Chile es el primer país, es el principal consumidor en la región. O sea, Chile es el país que más consume alcohol dentro de Latinoamérica. En este cuadro, en esta estadística, podemos ver el aumento que ha habido en la ingesta de alcohol en mujeres. En 1994, la ingesta de alcohol fue de un 31%. En el 2014, la ingesta de alcohol en mujeres fue de un 42,5%. Eso en relación a las mujeres que dijeron haber consumido alcohol dentro del último mes. Si vemos el gráfico, en el 2014 la brecha entre hombres y mujeres disminuyó. Chile, como mencioné anteriormente, es el principal consumidor de alcohol en nuestra región, y por ende, en relación a los adultos, cada adulto al año consume 9,6 litros de alcohol puro. En las cifras de etanol, un componente que afecta principalmente 1.099.000 litros de etanol al año. Y esto quiere decir que cada persona adulta consume 61,3 litros de etanol dentro de las bebidas alcohólicas que consume. En nuestro país no existen estadísticas sobre síndrome de alcohólico fetal, pero sí, gracias al estudio que realizó la pediatra Sofía Arias, se pudo determinar en el Centro de Salud Primaria de Maipú, se pudo determinar 37,8% de mujeres refirieron no haber consumido nada de alcohol durante el embarazo. El 57,4% mencionó haber consumido ocasionalmente, el 3,7% que consumió por lo menos un trago al día, lo que la sitúa en un rango de riesgo. Y por último, el 1,1% declaró haber consumido 2 o más tragos de alcohol durante el día, lo que la sitúa en un nivel de alto riesgo. En relación a todos los puestos, podemos determinar que, independiente de que no hay estadísticas específicas en Chile que nos indiquen cuál es la prevalencia de nacimientos con síndrome de alcohólico fetal, sí se visualiza que hay una gran ingesta de alcohol por mujeres embarazadas en nuestro país. A continuación pasaremos a exponer el video donde Carolina Cofré, matrona de la unidad de pacientes críticos neonatal del Hospital de Rancagua, nos relata sus vivencias en este hospital. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Cofré y me desempeño como matrona de UPC neonatal en el Hospital de Rancagua. El síndrome de alcoholismo fetal es una gama de síntomas o manifestaciones físicas o neurológicas que se pueden dar en un recién nacido o en un niño de una madre que ha sido consumidora de alcohol durante el embarazo. Hay una cantidad mínima establecida de alcohol que se deba, o en realidad que se permita consumir en el embarazo, pero cabe destacar que mientras más excesivo sea el consumo, más es el daño que puede tener el bebé. El etanol, que es el componente de las bebidas alcohólicas en general, traspasa la vía placentaria, ¿ya? Lo que traduce problemas en la formación y en la creación de este embrión, especialmente durante el primer trimestre de embarazo, porque impide que se sinteticen o que se formen aminoácidos, carbohidratos, proteínas o cualquier otro componente que ayude a la formación de este mismo. Puede crear varios problemas a lo largo de la vida de este niño, pero partiendo por el embarazo, los problemas que pueden existir son un desprendimiento de placenta por la malnutrición de esta misma,
lo que puede conllevar a un parto prematuro. También puede haber problemas maternos en ese derivado de ese mismo problema, un sangrado excesivo. El niño nace prematuro ya es un problema al nacer antes de la fecha determinada. Además de esos problemas, que es como en realidad el más importante, también pueden tener problemas físicos al nacer o que se hayan visto a través de las ecografías, por ejemplo, malformaciones en los surcos de los ojos, en los pliegues, en el surco de la nariz, malformaciones en las orejas, el labio superior de la boca es más delgado que el inferior, por nombrar algunos de los problemas que puedan tener los bebés en las ecografías o que se puedan ver al nacer. Una vez ya nacidos estos bebés, también pueden provocar tener un montón de problemas. Por ejemplo, pueden padecer de muerte súbita una vez dado de alta en su casa, pueden presentar apneas, los bebés son más nerviosos, están más irritables, han consumido alcohol durante todo el embarazo. Convengamos que una vez nacido su cuerpo de alguna forma necesita este alcohol que ellos han recibido. También puede presentar dificultades de crecimiento, van a estar siempre bajo peso y con la talla más pequeña dentro del promedio. Y obviamente todos los problemas son importantes, pero lo más importante son las anomalías o las dificultades del sistema nervioso central. Esto nos puede conllevar a convulsiones, ya más grandes, problemas de crecimiento, como ya lo había dicho, problemas de adaptación social, problemas de aprendizaje, del habla, de caminar, y otros problemas más neurológicos que, si bien se pueden detectar una vez ya grande en el colegio, no hay alguna forma de prevenirlo, ¿ya? La única forma y 100% segura de prevenir el síndrome de alcoholismo fetal es la abstinencia 100% de alcohol durante el embarazo. Así que eso, espero les haya gustado mi explicación. Que tengan un buen día. Hola compañeros, espero que estén muy bien. Ahora, para completar lo que nos ha dicho Carolina Cofré, la matrona, hay que destacar la importancia del cuidado en el primer semestre en el embarazo. Esto porque en este periodo se forma y se cierra el tubo neural. Y esto hace que si el alcohol afecta esta parte de la formación, veremos consecuencias en el corto, mediano y largo plazo. Acá tenemos las características físicas que fueron mencionadas sobre el síndrome alcohólico fetal, que vemos que hay una microcefalia, unas hendiduras palpebrales estrechas, tienen una nariz chata, labio superior más fino, un puente nasal hundido y un filtro emborrado. Acá podemos ver el cerebro de un niño de 6 semanas que tiene, como pueden ver en el lado izquierdo, es un cerebro normal y en el lado derecho es un cerebro con un síndrome alcohólico fetal. ¿Esto qué puede causar? Las lesiones más habituales que podemos ver es en un 93% un retraso en el lenguaje, un 89% en un trastorno del habla, trastorno del aprendizaje, disculpen, un 80% un trastorno de la conducta y un 60% en un grado de algún grado de discapacidad. ¿Ya? Acá tenemos una tomografía axial computarizada y podemos ver en el lado izquierdo una tomografía con un niño sin síndrome alcohólico fetal que se ve totalmente normal, y en el lado derecho tenemos un síndrome alcohólico fetal que puede ver que hay menos surcos cerebrales, la cabeza es más pequeña, una cara plana, superficie cerebral lisa y una estructura cerebral interna no desarrollada. Por último, podemos decir que de acuerdo a la gravedad que pueden haber, los daños pueden ser más significantes, ya que algunos niños los padecen en un grado mucho mayor que el otro. Ahora le daré paso a Magali Reyes, que es kinesióloga especialista en neurorehabilitación certificada BOVAT y UCI adulto, y por el momento se desempeña en varios trabajos. Trabaja en el programa COVID en el Hospital de la Corporación Municipal de Castro, es docente de la Universidad de las Américas y es kinesióloga del Colegio Juan Wesley. Así que aquí, por favor, prestar atención en su red. Hola, mi nombre es Magali Reyes, soy kinesióloga de profesión con especialidad en neurorehabilitación pediátrica, certificada internacionalmente con el BOVAT pediátrico. Y el día de hoy estamos aquí para hablar de las consecuencias que tiene el síndrome alcohólico fetal en el desarrollo psicomotor normal de algún niño. El desarrollo psicomotor es un proceso evolutivo, multidimensional e integral, en donde cada niño va cumpliendo con hitos motores de forma progresiva, dependiendo de la maduración del sistema nervioso central. Por ejemplo,
para que un bebé pueda concretar la adquisición del primer plano de movimiento, que es el plano sagital, que ocurre en el 4º mes, ¿ya? Debió pasar previo por el descenso de su centro de gravedad, desde el cigomático hacia la columna cérvico-torácica, con la finalidad de que éste pudiese despegar su torso de la superficie de apoyo, logrando incorporar el movimiento de la flexoextensión a la columna, concretando el hito motor del 4º mes, que es la adquisición del plano sagital, el primer plano de movimiento, que es un hito fundamental para el desarrollo psicomotor normal de un niño. Pero para que esto ocurriera, el sistema nervioso central debió prepararse meses previos. Trabajó en el recién nacido, en el primer mes, en el segundo y en el tercero, para que recién en el 4º logre concretar dicho movimiento. Entonces, esto se debió a que el sistema nervioso central pudo madurar con el paso del tiempo y concretarlo. Entonces, cabe preguntar, ¿qué podría ocurrir o qué ocurre en estos niños cuando su madre consume alcohol durante los meses de embarazo? Al enfrentarnos ante un niño con dicho diagnóstico, podríamos evidenciar desde distintos ámbitos. Por ejemplo, uno podría hacer sus características faciales, porque como ya saben, hay características que los identifican. Por ejemplo, son niños que tienen un labio superior sumamente delgados. También son niños que tienen una cabeza muy pequeña, cursan con microcefalia, como también podríamos observar que los pliegues que unen la nariz junto con el labio superior no se encuentran. Eso es una zona lisa. Otra opción es que pudiesen evidenciar alteraciones o dificultades en la comunicación, en la sociabilización, en el aprendizaje. Podrían presentar algún grado de discapacidad intelectual y desde el ámbito motor, que es lo que me convoca, podríamos encontrar un retraso en el desarrollo psicomotor. ¿Qué significa esto y cómo se evidencia? Puedo estar enfrente a un niño que quizás cronológicamente tiene 6 años de edad, pero psicológicamente, socialmente y motormente pueda tener 4 meses. ¿Qué significa eso? Significa que ese niño tiene un retraso en el desarrollo psicomotor importante, porque ese niño seguramente al estar frente a mí nunca adquirió una marcha, nunca logró incorporar sus 3 planos de movimiento y así un sinfín de hitos motores. Entonces, mi trabajo es pesquisar en qué mes se quedó de este desarrollo psicomotor, qué es lo que alcanzó a incorporar, y desde esa base yo comienzo a trabajar, comienzo a rehabilitar para ir incorporando poco a poco todos estos hitos motores fundamentales para poder lograr de que el niño tenga todos los hitos motores de la edad que le corresponde cronológicamente y así tenga un desempeño lo más funcional y obviamente tenga una adquisición de las actividades básicas, instrumentales y avanzadas lo más óptimo posible para su desempeño en el ámbito escolar o quizás en una vida adulta, etc. Otras alteraciones que podemos encontrar son las disfunciones de integración sensorial, en donde se van a ver alterados diversos sistemas, el sistema vestibular, el sistema auditivo, el visual, el táctil, el propioceptivo, etc. Entonces, en este tipo de instancias, yo primero debo regular el sistema que se ve alterado para luego poder trabajar con el niño, porque si no logro esta regulación, el niño no va a estar en la condición para yo poder rehabilitar, porque quizás se van a estar autoestimulando o quizás van a estar con algunas conductas disruptivas. Entonces yo primero debo regular para luego tratar. Entonces, y ya para ir finalizando, como ustedes bien saben, la madre puede consumir alcohol durante el primer trimestre como durante todo el embarazo. Entonces, dependiendo del mes y de la cantidad de consumo de alcohol, es que se van a ver alterados, obviamente, los hitos de formaciones de órganos y sistemas, dependiendo de la alteración que ocurra en uno o en varios, son lo que después nosotros vamos a poder visualizar cuando el niño ya haya logrado nacer, si es que el embarazo fue viable. Entonces, como les comentaba, yo me puedo encontrar con un sinfín de alteraciones motoras, y bueno, todas ellas deben ser tratadas con un tratamiento, con un plan individualizado, dependiendo obviamente de cada niño, de en qué cada etapa del desarrollo psicomotor puede haber quedado o puede haber logrado adquirir. Fue un gusto, espero que les pueda servir y que tengan un excelente día. Es así entonces como nos comentaba la profesional,
del área de la kinesiología, notaba algunos hallazgos también con el tema de la integración sensorial. En este concepto de cómo interfiere el síndrome de alcohólico fetal en el aprendizaje, es súper importante poder darle relevancia a los procesos cognitivos de orden inferior, ya que la sensación, la percepción, la memoria, la atención y concentración van a estar implicados en este proceso educativo, y principalmente en esta memoria que es más episódica, que tiene que ver con los acontecimientos personales que tiene un estudiante, y a la misma vez el cómo, el cuándo, el dónde también afecta esta parte más espacial, temporal. Entonces, de una u otra forma, el aprendizaje con este síndrome tiene un hincapié fundamental en los procesos también de orden superior. Tenemos en primera instancia el pensamiento, esta capacidad para poder procesar información y cómo este estudiante de una u otra forma va integrando a su sistema cognitivo distintas experiencias de aprendizaje y cómo ésta las va manejando en función al lenguaje. Cuando ya concretizamos esta información que ya más desde el procesamiento de información y se concretiza en el lenguaje propiamente tal, ya también se comentaba anteriormente en la presentación algunas alteraciones que existían desde esta gama de anomalías y también de necesidades educativas que existen en este punto de vista, pensamiento y lenguaje, las que conllevan a la inteligencia, cómo el ser humano es capaz de resolver problemas. Entonces, con este perfil de estudiante, tenemos que son estudiantes que se irritan con mucha facilidad, entonces programarlos muchas veces va a ser como un funcionamiento hacia la escolaridad, y también tiene que ver con el tema de la discapacidad intelectual, porque muchas veces todos estos procesos neurofisiológicos asociados al aprendizaje hacen que este estudiante posea niveles cognitivos descendidos en relación a los procesos educativos. Es así como los análisis de estudio aplicados a la educación y el síndrome de alcohólico fetal. Esto lo voy a leer textual. Con respecto a la alteración del sistema nervioso central, cabe destacar que las que afectan al área funcional incluyen un retraso en lo psicomotor, lo que nos mencionaba la kinesióloga, y un déficit cognitivo, lo que planteaba también la matrona, y un déficit funcional al menos en 3 áreas importantes que para nosotros como futuros educadores diferenciales es importante tenerla en cuenta, que es la área cognitiva, motora, de ejecución, atención o grado de actividad, lenguaje, memoria, habilidades sociales y sensoriales. Porque de una u otra forma los estudios que se han hecho desde la educación y cómo se complementan con este síndrome dan este relevo en función a todas estas capacidades que están descendidas. El cerebro a nivel como estructura integral, existen problemáticas con este síndrome en función al área cognitiva, la disminución. También tiene que ver con la plasticidad cerebral. Si bien se da, esta plasticidad cuesta un poco más, porque hay muchas estructuras que están, que no han sido concretizadas, ya que todo lo que se cuenta desde el embarazo y toda esta alteración en producto del alcohol hacen también que haya menos aprendizaje, que sea un crecimiento celular y también un proceso morfogénico mucho más bajo. Y finalmente, para recalcar ya la información, las técnicas de estudio de neuroimagen confirman significativamente lo que es el microencefálico. Entonces, el hipocampo también está más disminuido, las distintas estructuras del cerebro no funcionan en su totalidad. Y en el aprendizaje vemos las áreas instrumentales, por una parte, lectura, escritura y cálculo, un tema de conducta desadaptativa y finalmente un procesamiento de información que es bastante complejo. A continuación se presenta un testimonio, el cual lo da una madre que adoptó a un niño con síndrome alcohólico fetal, y por tema de el tema confidencial solamente nos escribió un testimonio a través de una carta que la va a leer la compañera. Ya. Como dijo Jonathan, esta es una carta de una mamá que adoptó un hijo con síndrome alcohólico fetal y procederé a leer. Dice así: era una tarde muy fría cuando recibí la noticia que no podía ser madre biológica. Mi vida se destruyó en un instante. Recuerdo que estaba coordinadora en la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia. En ese instante analicé como abogada y profesional de la Unidad de Protección de Derechos que era mi oportunidad para entregarle a un niño o niña la felicidad que le quería entregar a mí. Desde el día que supe que no podía ser mamá, comencé a viajar a Santiago en busca de un niño o niña que necesitara de mi amor. En ese entonces, junto a mi esposo, comenzamos a tramitar el proceso de adopción. Estamos fascinados por la oportunidad que se nos venía. Después de 2 años conocí a JP, quien iba a ser parte de toda mi vida, y ese hijo que nunca pude tener. Finalmente logré adoptar a JP. Estábamos muy felices, ambos realizados a nivel profesional, y comenzamos este viaje que nos dura hasta el día de hoy.
Mi hijo JP comenzó su enseñanza como todo niño. Sin embargo, a las que hoy los denominamos en su desarrollo aparecieron muchas dificultades, las que hoy las denominamos nuestras mayores fortalezas, ya que él tenía el síndrome de alcoholismo fetal, situación que jamás me lo dijeron. Mi madre, en ese mismo momento que supimos la noticia, me preguntó, ¿crees que iré a querer a JP? Y lo primero que se me vino a la cabeza fue, mamá, ¿tú quieres a Keila? Mi perra. Y ella me respondió, obvio, hija, la amo con todo mi corazón. Y le respondí, entonces, ¿cómo no vas a querer a mi hijo? Y ella se puso a llorar y me pidió perdón. Y hoy JP son los ojos de mi madre. Finalmente, quiero mencionar que mi hijo recibió los mejores tratamientos desde los 4 años y hoy tiene 7. Actualmente es campeón de motocicletas. Su energía se aprovecha cada día y es mayor mi felicidad. En los estudios ha progresado, pero a su ritmo. Amo a mi hijo y su padre también. Gracias a Dios, tenemos una situación bastante acomodada y él ha tenido sus mejores terapias e intervenciones por distintas profesionales, los cuales son nuestros amigos y colegas de pega y ha podido salir adelante. Eso es todo. Ahora le daremos paso a nuestra compañera Liz. Y para tener una cosmovisión mucho más integral respecto a todo este proceso del trastorno alcohólico fetal, vamos a dar una mirada también desde nuestra futura profesión. Como futuros educadores diferenciales, tenemos que tener algunas estrategias dentro y fuera del aula para facilitar los aprendizajes de nuestros estudiantes, ya sea que ellos puedan estar felices, cómodos y que además adicionalmente puedan ir adquiriendo un desarrollo a su ritmo y respetando también sus procesos. Para esto vamos a ver algunas pequeñas estrategias que nos pueden servir si tenemos alguno de estos estudiantes. Usar términos concretos, en la cual nosotros vamos a usar una comprensión socioemocional, en la cual nos vamos a conectar con el estudiante y vamos a decir palabras específicas para que el niño o el niño no se vayan a confundir. También está la constancia, el poder repetir continuamente debido a que presentan algunas dificultades en cuanto a la memoria a corto plazo y poder ir recordando constantemente, ya que esto está ligado con la siguiente estrategia, que es la repetición. A veces hay muchos apoderados que me dicen, oh, ¿sabe qué, profesora? Es que le tengo que repetir una y otra vez, pero en este caso es efectivo que nosotros podamos nuevamente dar la instrucción. Está algo importantísimo que son las rutinas. El poder establecer rutinas dentro de nuestra aula ayuda a anticipar a los estudiantes y eso también no solamente le sirve a los niños con este trastorno, sino también a todo nuestro grupo curso, que es lo ideal. También está la simplicidad. La simplicidad es el poder concretizar con frecuencia a veces cosas que van estando bloqueadas y poder como hacer esta bajada de la información, hacer un encabezado breve dentro de una instrucción de una evaluación diagnóstica para que pueda leerlo o dar una instrucción precisa también. En los periodos de trabajo hay que hacerlos en pequeños bloques para poder ir avanzando. También podemos encontrar el lenguaje específico. En el lenguaje específico nosotros vamos a ocupar hábitos y modelos apropiados para poder dar ejemplos a estos niños. Las cosas abstractas a veces creo que al final van quedando un poco en el aire según los distintos especialistas y testimonios que nos ha dado esta madre. Y la estructura. El poder tener una estructura clara con sus materiales, su ambiente en el cual se puedan ir desarrollando, van a poder aprender más fácilmente y no va a ser tan tosudo o tan desmotivante o irritable dentro del aula. La supervisión es fundamental y aquí es donde tenemos que tener un trabajo colaborativo con cada uno del equipo de aula para poder ir monitoreando y apoyando en las dificultades cognitivas que puedan presentar dentro del aula. Y por último, vamos a ver que también está la organización. A veces tienen problemas para realizar planes de dónde y cómo empezar esta actividad. Entonces nosotros tenemos que dar estos lineamientos para que el niño o la niña lo pueda ir trabajando. Y quiero detenerme en dos estrategias que nos van a servir bastante, que es las rutinas. Las rutinas, una de las estrategias que funciona bastante bien son los paneles de anticipación o los cronogramas dentro del aula. Y entonces nosotros vamos con el estudiante o con cualquier otro estudiante de manera diversificada a anticipar lo que vamos a hacer. Esto reduce los procesos de ansiedad y va facilitando el aprendizaje. Y otra cosa muy importante que es la estrategia de simplificar el lenguaje o la simplicidad ayuda a que la estudiante o el estudiante a pesar de que tenga mucha información, tenga algo mucho más estructurado y en un lenguaje positivo.
a veces cometemos el error que decirle, no corras en la sala, pero no, lo que queremos hacer es decirle, ¿sabes qué? Puedes caminar más despacio, y quitamos la palabra de nuestro vocabulario, ¿no? Y damos un lenguaje positivo para poder mejorar nuestras prácticas inclusivas dentro del aula. Queremos dar las gracias a cada uno de ustedes por esta atención que han tenido con nosotros, y si ustedes ven algún apoderado que necesite herramientas, puede preguntarnos y nosotros podemos hacer llegar mucha más información al respecto. Y si ustedes ya detectan a alguien que tenga estas dificultades, puede recomendarle que vaya a un especialista, primeramente a un médico y después todo el proceso que ya vimos anteriormente. Muchas gracias por su tiempo y